oportunidad, el gusto de compartir su amistad y sobre todo la vocación. A las y los representantes de la para estas mesas de análisis. Fueron más de 24. Esta es la muestra palpable, la muestra palmaria también, de la profundidad de los razonamientos. Presentar ideas innovadoras respecto a los contenidos de los libros de texto gratuito, que la inteligencia colectiva sonorense de todos aquellos quienes en esta tierra están construyendo el proceso de educación está a la par de las otras regiones del país y en muchas ocasiones también, ¿por qué no?, ser innovador de prácticas y de hechos educativos significativos. Que desde educación inicial se brinda una formación integral que se cuenta con todos los elementos de una educación formal. Educación física, artística y educadoras en entornos amigables para el aprendizaje de los niños, beneficiando a los niños física y psicológicamente, creando vínculos afectivos y desarrollo emocional, promoviendo la reflexión del agente educativo enfocado en la participación de los niños como seres con derechos. Capacitaciones continuas y sistematizadas del nuevo diseño, y a lo largo y ancho del mismo se trabaja en desarrollar el capital de desarrollo humano a través de los consejos técnicos escolares, en donde se diseña un plan de acción para trabajarlo diariamente y generar hábitos, valores y principios y una filosofía de vida, la cual nos lleve a transformar a un ser humano. Se presentan campos formativos dentro de la fase 1 en la que se incluye educación inicial. Sin embargo, no se define de qué manera se visualiza el nivel. Existe continuidad. Sin embargo, al acotarlos por campos formativos, se corre el riesgo de que se encasillen las planeaciones y se limite la narratividad que el programa propone, que no se vea solo como una numeración de contenidos. Se brinda información integral donde incluye educación física y artística que beneficie la creación de vínculos afectivos y establecer comunidades de aprendizaje con todos los agentes educativos, familias y miembros de la comunidad circundante para el análisis de planteamientos de los planes en el que se consideren las opiniones y se permita generar opiniones en relación a niñas y niños y a la comunidad en sí. Que se continúe trabajando con algunas de las guías para padres que ya se tienen presentes, como lo es la guía de alimentación perceptiva. Reconocer y visibilizar a la comunidad en general sobre la importancia de educación inicial, dejando atrás el término de guardería. Establecer un programa de orientación y acompañamiento a madres y padres y adultos cuidadores, en donde la comunicación y el trabajo integrado sean esenciales para la continuidad de experiencias y actividades de aprendizaje generadas para niñas y niños. Dotar de una selección de buenos libros a los centros de formación inicial escolarizados y no escolarizados, atendiendo a la diversidad de lenguas originarias, con énfasis en arrullos y nanas. Establecer estrategias de difusión a la sociedad en general sobre lo que es educación inicial y el impacto que tiene en niñas y niños a través de spots, cápsulas informativas, redes sociales, infografías, etc. Se requiere considerar al niño en particular. La observación es esencial para ajustar y crear actividades que les interesen y disfruten. Del mismo modo, la evaluación es individual, por lo que se propone abrir nuestros parámetros y el uso del diario individualizado de cada niño. La observación, acompañamiento, asesoría y retroalimentación constante a los agentes educativos. A su vez, se requiere acotar los campos. Por ejemplo, en ética, naturaleza y sociedad no existe alusión directa a los temas en torno a lo que es la naturaleza. Desarrollar el talento humano, cambiar paradigmas, diseñar estrategias de capacitación previas a la implementación del modelo y, sobre todo, incluir en el marco curricular de educación básica a la educación inicial.
Capacitación para el conocimiento, apropiación y sensibilización del nuevo modelo, tanto para los agentes educativos como para los padres de familia. Que haya más orientaciones didácticas respecto al arte como un lenguaje de expresión. Añadir además elementos del diseño universal de aprendizaje de manera explícita en los planes y programas. También se sugiere dotación de bibliografía a las escuelas en diferentes lenguas para el nivel de preescolar. Que se faciliten libros de macrotipo, además de braille, para atender las necesidades de niños y niñas con debilidad visual o ceguera, además de capacitación en el uso de los mismos. Por otra parte, también se propone que se incluyan bibliotecas tanto físicas como virtuales, que se doten de materiales didácticos que complementen estos a los libros de texto gratuito para fortalecer el aprendizaje. Que se diseñen libros de texto gratuito de manera regionalizada, es decir, sería muy conveniente que fueran por estados, que se incluyan contenidos y materiales que tengan que ver con la región para favorecer el sistema de escritura. Que se ofrezca capacitación también a los docentes relacionado a la lengua de señas mexicana, que se integren libros o guías de apoyo al programa con actividades que favorezcan la motricidad y la comunicación también sensorial. Que se diseñe un apartado de orientaciones pedagógicas donde se consideren las inteligencias múltiples y los estilos de aprendizaje. Contemplar consignas de las actividades en las láminas de los libros de texto para el nivel de preescolar. Alguna dotación de una guía donde contengan sugerencias pedagógicas, didácticas y actividades para que el docente tenga claro cómo trabajar el libro de texto considerando los ejes articuladores como la transversalidad y la inclusión. Pues relacionado al trabajo por proyectos, se sugiere tener una capacitación docente relacionado pues al mismo. Incluir propósitos generales de cada campo formativo y los propósitos del nivel. Redactar el programa de lo general a lo particular. Los aprendizajes esperados son muy generales, se sugiere que sean más específicos, claros y congruentes con los diálogos. Que en el diseño de libros de texto se viera claramente la vinculación de los niveles desde educación inicial, preescolar, primarias y secundarias. Que se considere además el acompañamiento a distancia con el uso de las tecnologías. También sería importante incluir un apartado de evaluación con enfoque formativo. Como propuesta, considerar la metodología taxonomía de Bloom para favorecer el pensamiento científico. Considerar todas las modalidades de apoyo en las escuelas, ya sea equipos de USAER, inglés, música, educación física, etc. Que se rediseñe el apartado de espirales y progresión de los aprendizajes de tal manera que sea más fácil de distinguir su gradualidad de acuerdo al desarrollo de aprendizaje de los niños preescolares, niños y niñas preescolares. Diversificar las orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación de acuerdo al DUA. Capacitación y dotación de materiales didácticos como apoyo para favorecer la transversalidad. Que se incluya además una guía de apoyo para trabajar la educación física en las escuelas. También sería importante incluir un nuevo contenido con sus respectivos diálogos específicos que consideren fuertemente la tecnología, la innovación, el método científico como herramientas para el proceso de aprendizaje científico. Enriquecer los diálogos relacionados con el pensamiento científico, así como considerar todos los conceptos matemáticos, no solo el conteo. Entre ellos, pues, forma espacio-medida, además de considerar aspectos como resolución de problemas, cálculo mental, educación financiera. También es uno de los temas que se propone que se consideren dentro de este campo. Se requiere dotación de materiales concretos que sean estos apoyo a la experimentación para favorecer con ello pues el pensamiento científico. Especificar también la importancia de la vinculación con instituciones para propiciar el pensamiento científico. Sumar esfuerzos e involucrar mayormente también a la comunidad educativa junto con los padres de familia
Por ello que se sugiere especificar las formas de vinculación con la comunidad, que la nueva currícula realmente impacte en la sociedad y en los niños y niñas, por supuesto. Realizar un diagnóstico efectivo, real, operativo y funcional que permita realizar un proyecto viable donde se concilie la transversalidad de conocimientos. Que los alumnos aprendan saberes que sean significativos con una perspectiva de género, donde se deba atender lo humano, lo social, donde la enseñanza sea a través de actividades bien diseñadas, donde la visión parta de la observación de la comunidad, investiguen la historia, los problemas, las costumbres del entorno para desarrollar el sentido de pertenencia e identidad como mexicano. Clarificar dentro de los materiales del nuevo plan de estudios el rol esperado del docente. ¿Qué es lo que realmente busca la propuesta en cuestión? Que los libros de texto incluyan en el desarrollo de los proyectos aspectos evaluativos, que se dirija hacia las emociones de los alumnos, hacia lo socioafectivo. Capacitación al docente a través de un plan de asesoría, acompañamiento y seguimiento. Que no queden fuera de esta reforma de diseño curricular y el diseño de los materiales para el trabajo cotidiano al interior de las aulas de las escuelas multigrado, que son muchas. Considerando la transversalidad y su importancia en el proceso de enseñanza, aprendizaje y el valor de la inclusión, se propone darle realce y darle una mayor valoración a la educación especial en toda la educación básica, desde inicial hasta secundaria. Que el pensamiento crítico sea un enfoque de los programas. No debemos olvidar la importancia de prácticas educativas como las matemáticas, las artes, la educación física. De tal modo, se propone el pensamiento matemático como un área indispensable en la formación de nuestros alumnos de educación primaria. Promover y generar el diálogo entre nosotros los maestros, que se formen comunidades escolares donde varios planteles de educación básica generen crecimiento profesional entre ellos. Generar comunidades de profesionales de aprendizaje donde en esos procesos la voz del maestro tenga peso, que la actualización del docente tenga un valor curricular, que UCICAM tenga a bien valorar esa capacitación, que sea puntual nuestras autoridades en especificar cuáles son los cursos que tendrán valor en la promoción horizontal y vertical, que se retome programas de apoyo donde existan incentivos, donde exista pago, donde exista remuneración para los maestros, como el extinto programa de escuelas de tiempo completo, como el programa de arraigo, como el programa de PAREI, para promover la pertenencia en las escuelas, que se comprometa la estructura educativa con mayores incentivos económicos. Que los proyectos surjan del interés de los alumnos y se haga partícipe a los padres de familia. Que haya guía de orientación al docente para el trabajo por proyectos. Que haya tiempos específicos para un trabajo colegiado más allá de los consejos técnicos escolares, donde docentes de grupo, maestros de educación especial, los maestros de educación física y de inglés tengan la oportunidad de interactuar. Que se entienda que el pensamiento científico abarca diferentes saberes y diferentes áreas de conocimiento. Está dentro de cualquier asignatura y dentro de cualquier campo formativo. Que aún evitando la fragmentación y cuidando la transversalidad, se explicite en contenidos y también en diálogos los diferentes saberes de las disciplinas. Que los materiales educativos lleguen a tiempo y a todos los docentes. Fortalecer el proceso de transformación curricular de las escuelas formadores de docentes que acompañan esta reforma, y que los nuevos maestros se formen para la transversalidad y para la inclusión. Sería factible
que los libros de texto fueran digitalizados parcialmente. Las actividades que sean de relación o de actividades donde los alumnos interactúan con el material, que sean impresas, y las otras que se les entregue en un aparato inteligente a nuestros alumnos. Vincular cada asignatura en los distintos campos formativos. Fortalecer las capacidades de los docentes para el logro de aprendizaje entre pares. Es muy importante que se priorice el acompañamiento por parte de los tutores, de los asesores técnicos pedagógicos, de los directivos y los supervisores escolares. Se deben de tener claras las metas después de un exhaustivo diagnóstico en cada comunidad, con base en un diseño de estrategias en colectivo para llevarse a cabo durante todo el ciclo escolar, incluso en posteriores ciclos escolares. Se deben también reorganizar y construir redes de procesos de aprendizaje. El liderazgo educativo debe potenciar las habilidades de los docentes y del personal del centro de trabajo. Se busca con ello también modificar las estructuras mentales del personal de la escuela, para que a partir de ahí se busque siempre la formación en un currículum flexible. En los alumnos debemos también trabajar en que dependan los intereses de ellos en la toma de decisiones, logrando así que sea flexible y obviamente con los fines organizativos de cada escuela. El liderazgo del supervisor, del director y del maestro debe ser buscado como un acompañamiento, no como algo de observación y nada más como algo de burocracia. Se deben orientar los proyectos que darán apertura a distintos campos formativos, siempre, como lo mencionamos anteriormente, las necesidades del alumno. Se pueda planear también de manera transversal y fortalecer el liderazgo con orientaciones didácticas en los libros de texto. Esto es muy importante en cada una de las asignaturas, específicamente en lo que es el nivel de secundaria, ya que tenemos alrededor de 10 asignaturas y estas orientaciones didácticas nos ayudarán a unificar los criterios de evaluación y seguimiento de las clases. Enfatizamos también que esta flexibilidad requiere de mucha responsabilidad, por ello se debe dar en consenso para que se revisen los proyectos en cada campo formativo, siempre con un enfoque inclusivo. Todo esto debe girar en un cambio, no solo al interior de las instituciones, sino desde el área educativa, Secretaría de Educación y Cultura, Secretaría de Educación Pública, y con ello hacer los cambios para poder hacer reuniones calendarizadas, no solamente los consejos técnicos escolares, sino lo que es en el nivel de secundaria. Se sugiere retomar las academias específicamente para toma de acuerdos y compromisos en cada asignatura, evaluar, reorientar en caso necesario. La práctica docente debe estar siempre con base en la mejora continua y para reflejarse en todo momento en la comunidad escolar. Desaprender para aprender. Buscamos dejar la resistencia a los cambios. Debe haber siempre apertura por padres de familia, comunidad escolar y obviamente al interior de cada una de las escuelas y de las familias. Conocemos que las habilidades a desarrollar con autonomía deben ser siempre proyectadas en actividades integradoras o proyectos hacia la comunidad escolar. El contenido se enfoca en resaltar la importancia del patrimonio cultural, desde lo local hasta lo nacional, con una progresión de aprendizaje desde español, artes, educación física, inglés y demás asignaturas, de manera que el alumno observe el aprendizaje como un todo. Estas comunidades de aprendizaje deben fortalecerse, mejorar las prácticas educativas de acuerdo a las necesidades del contexto escolar, con base en experiencias de éxito de cada región. Se propone por ello la educación financiera, comunicación, educación para la salud, implementar el idioma inglés desde preescolar y primaria en todas las regiones rurales donde aún hay poca cobertura al respecto. Sabemos que esto influye en la calidad de vida de las personas y es fundamental para trabajar los conceptos de plan de ahorro, créditos, aspectos que impactarán positivamente en la sociedad mexicana. De la misma manera, trabajar la prevención de adicciones, incluirla en un plan de educación básica para que nuestros alumnos puedan tener decisiones responsables a futuros
ante los peligros que los acechan en la comunidad donde vive. Parte de estos contenidos se sugiere tomar en cuenta también la lógica, la salud emocional, el uso de las tecnologías, robótica, mecatrónica, en colaboración con la comunidad. También en nuestras comunidades rurales hace falta llevar la teoría a la práctica, que conozcan los padres de familia que se puede dar una tecnología sustentable y que pueden fortalecer proyectos de agricultura, ganadería y demás actividades primarias. El ser del individuo se proyecta siempre en el hacer. El hablar de la centralidad de la comunidad nos llevará a actuar siempre de manera asertiva en toma de decisiones. Es un aspecto muy importante en todas las escuelas también mencionar que la cobertura en las unidades de apoyo, como lo son las USAER, se deben de también unificar en todas las escuelas secundarias, debido a que tenemos muchos alumnos con barreras del aprendizaje y la comunicación que requieren de un apoyo especializado en cada área. Otro de los principales aspectos, como lo mencionamos, es el aspecto socioemocional. Se debe enfatizar también la música, la empatía, la resiliencia, para que los jóvenes puedan tener armas para manejarse ante cualquier situación en los ámbitos escolares. El trabajo por proyectos en la comunidad, el involucrar a los padres de familia, nos llevará a rescatar tradiciones y costumbres en todos los proyectos, despertando el interés por los proyectos productivos, comunidades ejidales, motivando a los jóvenes a desenvolverse en todas las áreas. Es imprescindible que estos actores trabajen también ante la contaminación, utilizando tecnologías renovables, cultura de reuso y reciclaje, y en comunidades indígenas buscar el rescate y fortalecimiento de su lengua, elaborando productos regionales con la finalidad de despertar el amor hacia su identidad y el respeto a la diversidad y la inclusión. En cuanto al vínculo de la comunidad, se debe atender toda la infraestructura de planteles escolares, aulas, tecnología en la comunicación, internet, ya que como docentes vivimos esta situación en nuestros planteles escolares. Como docentes migrantes también se busca que estas disciplinas tengan pertinencia con todos los saberes previos de los alumnos respecto a cada una de las asignaturas. Retomar las escuelas para padres, tratar de resolver problemas que aquejan a nuestra comunidad y buscar que cada docente se apropie de su asignatura. En el caso de nivel secundaria, por ejemplo, hay tecnologías que ya son obsoletas en la actualidad. Se siguen brindando a lo mejor clases de ofimática o de secretariado, cuando ya tenemos que pasar a un asistente administrativo con lo que es un enfoque a lo mejor bilingüe. Entonces, tratar que en el nivel secundaria estas tecnologías formen parte del mismo currículum o perfil del docente, capacitándolos para poder lograr que tengan una capacitación adecuada, por ejemplo, en orientación educativa, en tutoría, educación socioemocional y tecnologías. Mencionamos que este aspecto psicopedagógico que se ha mencionado anteriormente se debe también enfocar en qué siente el alumno, qué puede hacer un adolescente en la etapa de educación secundaria. Es decir, observar el perfil de egreso de nuestros estudiantes, no solo brindar los conceptos formativos, sino basarnos también en los intereses y en el aspecto emocional, para poder lograr prácticas exitosas en todas las secuencias de trabajo. Transformar significativamente el sistema educativo nacional, considerando lo que ha funcionado y lo que no. ¿Qué se proponen? Se proponen libros de texto por campo formativo, en el que se incluya en cada libro las disciplinas que constituyen dicho campo. En el caso del lenguaje, por ejemplo, tenemos español, artes e inglés. ¿Cómo podremos verlo? Tal vez es un cambio en la estructura de cómo venimos enseñando desde muchos años atrás. Sin embargo, no es algo imposible. ¿Cómo lo estaríamos manejando? Se anexa el contenido, se anexa el diálogo y se anexa la progresión del aprendizaje según el grado en el que el estudiante está cursando. En este caso tenemos que, para los muchachos de primer grado, en el caso de lenguajes, el contenido tiene que ver con el rescate y el significado del patrimonio cultural,
tanto nacional como local. ¿Y qué se pretende aquí? Se pretende desde la disciplina de español hacer una monografía, desde la disciplina de artes hacer un cancionero. Ok, ¿qué estaría viendo el alumno entonces? Estaría viendo de manera conjunta qué hay que hacer en la disciplina de español a través de las diversas sesiones y qué hay que hacer en la disciplina de artes para lograr el objetivo de manera conjunta y no fragmentada. Lo mismo para los demás campos formativos y así sucesivamente lograr de manera general un aprendizaje como un todo en los estudiantes. Porque la función principal del docente no es transmitir, sino transformar al ser humano. Para este diseño curricular, el magisterio frente a grupo no solo es capaz de crear los libros de texto, sino tiene las herramientas para generar la teoría educativa o el modelo educativo que hoy se requieren, con base en todas las experiencias de éxito que ellos han generado desde sus aulas. Por lo tanto, se requiere que los objetivos y las metas planteadas en el diseño curricular sean claras, que no solo sea retórica. Para ello, tanto la terminología que se use debe ser transparente y que no solo se trivialice para que el diseño curricular se escuche bien, suene profesional. El diseño curricular debe actuar desde la humildad, escuchando a todos, evitando el clasismo, porque lo que se busca es generar comunidades de aprendizaje. También se asume que el cambio del paradigma educativo requiere que la sociedad reconozca el trabajo docente sin estigmatizarlo. El reconocimiento del otro no será solo desde la tolerancia, porque implicaría un clasismo políticamente correcto, sino desde la integración, desde la inclusión, bajo un piso parejo que no genere más desigualdades. Entendemos que el conocimiento no puede estar fragmentado, porque si se fragmenta el conocimiento, se fragmenta a las personas. Así, la inmanencia del sujeto, es decir, su situación determinista, no puede o no debiera marcar el destino de ellas. El fin de la educación implica la trascendencia del estudiante. Se requiere la incorporación de más metodologías sociocríticas, socioculturales, que en verdad permitan el desarrollo del pensamiento complejo. No solo se requieren orientaciones didácticas, sino también metodológicas que ayuden al docente en su implementación. Para lograrlo, las diferentes áreas de la Secretaría de Educación Pública deben generar verdaderas comunidades de aprendizaje. Se debe invertir en el magisterio sin mezquindades, sin corrupción, con el único fin que especializar al magisterio para que no termine este diseño curricular en una suma de buenas intenciones. Se asume que no todo lo anterior fue malo, nosotros somos prueba de ello, y que, es decir, nuestra formación como docentes, y que esta propuesta es perfectible. Pero si asumimos que se plantea abordar el modelo y el paradigma educativo desde lo comunitario, desde lo comunológico, desde las compartencias y no desde las competencias, entonces no puede evaluarse con pruebas estandarizadas que dejen o estigmaticen a los miembros de nuestra sociedad.